Así comienza. La madrugada del viernes, activistas anti-Israel vandalizaron un edificio en Nueva York donde vive Joseph Kahn, editor ejecutivo de The New York Times. Untaron pintura roja en la entrada y escribieron grafitis en la acera que decían «Joe Kahn miente, Gaza muere». Esto no fue solo protesta. Fue una advertencia de quienes dicen luchar por la justicia, pero que en realidad atacan a personas e instituciones que no se ajustan a su narrativa. Todos sabemos lo irónico que es esto. El New York Times ha sido acusado por mucho tiempo de favorecer a la Organización para la Liberación de Palestina y la Autoridad Palestina. Por ejemplo, un estudio reciente del Instituto de Políticas del Pueblo Judío encontró que durante la operación contra Irán, el New York Times dedicó casi el 80% de su tiempo al aire a examinar la legalidad de las acciones de Israel, mientras que apenas mencionó los crímenes de los iraníes, nuestros enemigos. No es ninguna sorpresa, sin embargo. Así son ellos, así han sido siempre cuando informan sobre Israel. Ellos complacen al Islam y a los yihadistas, y este servilismo se está extendiendo por todo el mundo occidental. Como la izquierda en Israel, sobre todo los kibutzim cerca de Gaza, lo han hecho por años. Ellos eran los mayores creyentes en la paz con los islamistas, defendían la convivencia, apoyaban las concesiones. Veían a los habitantes de Gaza como socios, les daban trabajo, trataban a sus hijos en hospitales israelíes, incluso lloraban a sus muertos. ¿Y qué recibieron a cambio? ¿Qué recibimos todos nosotros a cambio de eso? El 7 de octubre, con las atrocidades, la masacre, la traición. ¿Cómo crees que acabará este servilismo hacia los musulmanes en sus países? Hola, soy Daniel Simán y estás viendo Straight Up en JNS Televisión en Jerusalén, Israel. Sus países siguen el mismo camino y abrazan ilusiones similares a las que muchos en Israel tuvieron por mucho tiempo. Yusuf Jan aprendió por las malas que adular al Islam no te protege, que las buenas intenciones no te protegen de su odio, que ninguna cantidad de empatía te hará inmune a una ideología que te ve como un infiel que debe ser eliminado. Y a menos que despiertes, enfrentarás el mismo destino que nosotros. Muchos, incluidos gobiernos europeos, están normalizando organizaciones terroristas al minimizar su retórica islámica racista y pasar por alto sus violaciones a las leyes internacionales. Peor aún, excusan e incluso aceptan sus actos de terror, encubriéndolos, eligiendo ignorarlos o protegiendo activamente a los responsables. En Israel, durante años, la izquierda, los medios y los tribunales han legitimado a organizaciones terroristas árabes. Nadie los señaló. Nadie exigió que estas organizaciones rindieran cuentas ni insistió en que se cumplieran los compromisos que firmaban. El patrón se repite en Europa. En Inglaterra se ha arraigado una cultura de autodesprecio y culpa mal dirigida, donde el comportamiento despreciable se proyecta hacia nosotros mismos. Autosuficiencia condescendiente envuelta en el sutil racismo de bajas expectativas. Esto crea una situación en la que son cautelosos al señalar el origen de un atacante porque podría violar las normas contra la discriminación. Esta es la locura del relativismo moral. La misma confusión moral que lleva a proteger a invasores violentos mientras planean tu destrucción. Entonces, no deberíamos sorprendernos cuando los europeos ignoran y hacen la vista gorda ante las atrocidades que los islamistas están cometiendo contra Israel. Lo están haciendo ellos mismos porque solo ven lo que quieren ver. Las tradiciones religiosas, nacionales y culturales están en el núcleo de la civilización. Parte de la batalla que los islamistas y sus aliados están librando es el intento de erosionar y eliminar todos nuestros símbolos e identidad nacional. Cuando atacan, lo hacen celebrando, según las instrucciones del Corán, los pasajes que los llaman a masacrar a los infieles, no a los sionistas, no a los ocupantes, no a los militares, no a los judíos, sino a los que no creen en el Islam, a todos nosotros, a todos ustedes. Ellos esperan tus buenas acciones y tu generosidad porque eres sumiso al Islam y por lo tanto actúas como Alá te ha instruido. Incluso si los recibes con los brazos abiertos, les das todas las necesidades, sigues siendo un kufr, no eres más que gente muerta. La batalla que nosotros en Israel estamos librando ahora es una en la que ustedes están entrando poco a poco. Créeme que en Israel tenemos un sexto sentido para esto, o mejor un sentido del 7 de octubre. Y hablando de Europa, una vez más, un grupo de europeos decidió que van a enviar otra flotilla a Gaza para ayudar a los gazatíes. Y pensé,
¿Quién mejor que hablar con la persona que creo que hace unos 15, 12, 15 años formaba parte de una organización aquí llamada LADMA, que tenía un video musical muy famoso en el que usaron la canción We Are the World. Lo llamaron We Con the World. Y no importa cuántos años pasen, siguen engañando al mundo. Lo compartí entonces como director de prensa del gobierno con medios internacionales. Y una de las personas detrás de LADMAIN, detrás de ese sketch de comedia en ese momento, era tal Gilad, quien también es guionista, periodista, comentarista en la televisión israelí y tiene un sentido muy agudo, como mencioné antes, del sentido que tenemos los israelíes. También tiene un agudo sentido para esto. ¿Cuál es la conexión? Y ahora que Greta viene de nuevo, porque nos extrañaba mucho, pensé en hablar con Tal, quien puede darnos un poco de perspectiva sobre esta conexión entre los yihadistas islámicos y Occidente y por qué está funcionando tan bien. Gracias, Tal, por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Sí, a menudo nos preguntamos cuál es la conexión entre los queer y Palestina, el Islam y el cambio climático. Pero si lo piensas detenidamente, verás que en realidad es casi una conexión natural, porque todos estos grupos lo que tienen en común es que nada de esto es su culpa. Quiero decir, nunca asumen la responsabilidad de nada, siempre es culpa de alguien más. Es típico de la izquierda el Islam, de esos guerreros del cambio climático y así sucesivamente, que comparten estos grupos. Para ellos todo en su vida y en el mundo es culpa de alguien más. Y por el contrario, ves que, por ejemplo, los conservadores o incluso los que llamamos capitalistas asumen la responsabilidad de sus vidas. Quiero decir, un capitalista pensaría que su vida sería mejor si trabaja más duro, si pone más esfuerzo en su vida. Mientras que la esencia de la izquierda, me refiero a la izquierda radical, como el comunismo, por ejemplo, es que todo es culpa de alguien más. Y esto es común en todos estos grupos que también son anti-israelíes. Esa es como esa autocompasión que tienen. Y esto es, mientras que los capitalistas y conservadores quieren que el gobierno no interfiera y nos deje en paz y nos permita manejar nuestras vidas, todos ellos, en la izquierda, los elementos marxistas, quieren la mayor intervención gubernamental posible, lo cual solo empeora sus vidas y luego hace que su autocompasión aumente, supongo. Sí, no sé si lo que quieren realmente es que la vida sea peor, pero creo que tampoco no piensan a largo plazo. Es muy emocionante y muy fácil estar en contra de algo. No se requieren muchos esfuerzos para esto. Si solo estás manifestándote afuera en contra de algo, en contra de algunos tipos malos, los ricos, los israelíes, los judíos o lo que sea, no requiere mucho esfuerzo. Solo te vistes, sales a la calle y estás en contra de algo y gritas en contra de algo. No tienes que ser demasiado constructivo. Y ser constructivo requiere esfuerzo. Sí parece que se esfuerzan mucho cuando buscan socavar las cosas. Provocar la interrupción de la vida normal y destruir las instalaciones en una nación. Así que sí tienen esta... Motivación. Sí, motivación, esa era la palabra. Así que están motivados, algo los impulsa aquí. Lo que vemos es que estos grupos, igual que cuando destruyen un castillo de arena en la playa, no tienen ningún plan a largo plazo al respecto. Simplemente disfrutan estar en contra de algo, destruir algo. Es muy divertido, ya sabes, simplemente volverse loco en una habitación y golpear todo con el martillo y destruirlo. No tienes que construir nada. También estuvieron involucrados, sabemos, en el cambio de régimen en Irán. Y la izquierda, había un elemento marxista de izquierda en el propio Irán. Y también, junto con la izquierda en Francia, que apoyó a Khomeini en ese momento, estaban muy a favor de cambiar el régimen en el propio Irán.
¿Y cómo les fue? Porque lograron destruir mucho, pero el Islam es un juego distinto. Es totalmente diferente y podemos notar algo más. Estos regímenes que llegan al poder como resultado de estas revoluciones permanecen para siempre como los poderes revolucionarios. Siempre es lo mismo en Cuba y lo mismo en Irán. Siempre son la revolución. Aunque lleven 50 años en el poder, siempre son la revolución porque es más fácil serlo todo el tiempo. Si siempre eres la revolución, siempre hay villanos contra quienes luchas. No tienes que construir nada en tu país para mejorar la vida de la gente en tu país. Siempre hay tipos malos con los que debes luchar. Es lo mismo que pasó en Rusia después de la revolución en Rusia a principios del siglo XX. Incluso tras la revolución siguieron buscando villanos. Buscaban a los kulaks que estaban robando la comida de toda la gente. Y hasta hoy lo mejor en lo que son los mejores es en la propaganda. Siempre es la propaganda comunista rusa o de izquierda, ¿no? Son muy buenos en eso. Son muy buenos en relaciones públicas y redactando textos. Así que para esto son buenos. Sí, pero cuando se trata de realmente hacer algo bueno por su gente o por ellos mismos, entonces Bueno, no estoy de acuerdo contigo en eso. Cuando se trata de hacer el bien para ellos mismos, sabemos que para ellos mismos saben cómo hacerlo muy bien. Tenemos a Rusia, por supuesto, pero si tomas a los islamistas, todos son multimillonarios por el dinero que están reuniendo. Y también sabemos que muchos de estos revolucionarios en Estados Unidos, Black Lives Matter, etcétera, todos se han cuidado muy bien a sí mismos, incluso antes de transferir dinero y fondos a su causa. por supuesto, sí. Cuando dije a sí mismos, me refería en el sentido de para los países, Lo sé, pero tenía que usar eso. pero para ellos mismos es totalmente cierto. Y además es muy típico de este tipo de regímenes. Lo más gracioso del comunismo es que habla sobre la igualdad entre todos. Y en realidad ves que los líderes son extremadamente ricos, quiero decir, ridículamente ricos. Y la gente es pobre, es muy pobre. Y es muy típico también en Hamas, en todas estas organizaciones, en muchos países islámicos, de hecho, en la mayoría de los países islámicos y en los países comunistas. Es cierto que se están ocupando de sí mismos, por supuesto, se cuidan muy bien y solo están explotando a su propia gente. No solo es su propia gente la que está explotando a todas estas personas que quieren sentir que están haciendo algo. Y uno de los temas que se está mencionando ahora es el hecho de que se está considerando reemplazar a los árabes en Gaza, sacándolos de Gaza hacia otro lugar. Muchas personas, sobre todo de la izquierda, nos dicen que eso es inhumano e imposible. Pero es muy interesante, si combinamos eso con el hecho de cuidarse a sí mismos, creo que la esposa de Sinuir, por alguna razón, aunque tenemos las imágenes del primer día de lo que estaba pasando el 7 de octubre, ella estaba con él en el túnel. Desde entonces, creo que ella logró llegar a Turquía y tiene $2.000 millones. De nuevo se cuidaron a sí mismos y a él. Él protegió a su propia familia, mientras que las familias de los gazatíes que él ha usado como escudos humanos todavía están sufriendo las consecuencias de lo que hizo. Sí, no es de sorprender. Creo que incluso muchos de los gazatíes son conscientes de esto en este momento, que sus líderes en realidad se cuidaron muy bien a sí mismos y huyeron a otros países con mucho, mucho dinero, con cantidades ridículas de dinero y propiedades, mientras que los propios gazatíes están sufriendo. Y permítame agregar, no es que sienta lástima por los gazatíes después de lo que muchos de ellos hicieron el 7 de octubre. Y estamos muy conscientes de que entre las personas que cruzaron la frontera y masacraron, mataron y violaron, había muchos, muchos civiles, incluyendo incluso, lo que es impactante es que incluso había niños ahí. Y así que, francamente, no puedo decir que sienta lástima por la gente de Gaza. Pero por otro lado, claro, es cierto que están siendo explotados y adoctrinados por sus líderes.
No son solo los líderes. Si ahora volvemos a todo este asunto de la flotilla y a todo este movimiento en Europa, Estados Unidos y los países occidentales de estos manifestantes moralistas que están usando y aprovechándose de esto en lugar de señalar a sus líderes. Creo que uno de los líderes de las flotillas, volviendo a este tema de los revolucionarios, apoya al líder de Irán porque es un revolucionario incluso ahora, 40 años, casi 50 años después de lo que hicieron en Irán. Y estas personas lo están manipulando para sus propias causas moralistas. Sí, ya sabes, es una revolución muy emocionante, suena genial. Hay algo muy infantil en emocionarse tanto por una revolución sin saber qué serás, qué harás después de la revolución. Y es lo mismo que destruir un castillo de arena en la playa. Creo que te refieres a esto con la persona de Brasil. Sí, tienes razón. Sí, vemos de nuevo en su enfoque y en el enfoque de Greta Thunberg, a quien yo llamo la loca Greta, vemos lo mismo. Todo el tiempo están emocionados por estar en contra de algo. Ahora van a llevar comida a la gente hambrienta de Gaza. Sabemos que en la última flotilla que intentaron, de repente, por milagro, encontraron un barco con refugiados sudaneses. En el mar, todo es un gran espectáculo, todo es solo un gran espectáculo. Y cuando se trata de un gran espectáculo, no hay ninguna lógica detrás de eso. Ellos no saben claramente, la mayoría de ellos, todos ellos no saben cuál es la historia del conflicto aquí, qué hay detrás de todo. Sabes, el hecho de que usen la palabra Palestina, liberar Palestina, que por un lado es un lema genocida y por otro lado muestra una completa ignorancia sobre saber qué es Palestina, qué es realmente Palestina. Y de nuevo, estamos tratando con personas que están haciendo un trabajo muy, muy fácil para ellos mismos. Simplemente viven en una especie de nube de consignas sobre quiénes son los malos y quiénes son los buenos. No piensan a fondo sobre todo este asunto, no quieren pensar a fondo sobre este asunto. Eso es sobre ellos, pero vemos que no reciben apoyo de gobiernos en Europa, Canadá, Australia, etc. Pero estos gobiernos, creo, entienden que tienen un gran problema como consecuencia de lo que estas personas han hecho en sus propios países. Han abierto las fronteras queriendo mostrar humanidad y han traído a todos estos países del tercer mundo a sus propios países. Y están lidiando con una situación realmente peligrosa en este momento. Aún así, culpan a Israel y desvían la atención, como antes usaron a los judíos de chivos expiatorios. Ahora tenemos ese mismo chivo expiatorio, solo que ahora es Israel. Sí, aquí tenemos dos problemas. Uno es el viejo y conocido antisemitismo y el segundo es el Occidente está disfrutando de ciertos sentimientos de culpa por el pasado que se aplican donde el tema es irrelevante. Entiendo, conocemos sobre Estados Unidos y su historia con la esclavitud de los negros, sobre los indios y sobre Europa y el colonialismo. Como resultado de esto, en realidad están aplicando estos sentimientos de culpa simplemente según el color de piel. Nos conceptualizan como una especie de colonialistas blancos, no sé qué más. Y ellos también se conceptualizan como personas que son culpables solo por el hecho de ser blancos. Y entonces aquellos que son más morenos que ellos, que tienen un color de piel diferente, son los que fueron, no sé, esclavizados, colonizados o lo que sea. Y esto no tiene nada que ver, con la verdadera historia. Si lo ves, los árabes nunca han sido colonizados, excepto por un intento patético de los franceses en Argelia. Los árabes realmente nunca han sido colonizados por los europeos. Y bueno, hubo algún mandato de ocupación en realidad después de la Primera Guerra Mundial, entre la Primera Guerra Mundial y el establecimiento de los países árabes e Israel. Pero no fue colonialismo, fue, ya sabes, una ocupación temporal. Ellos estaban
tratando de hacer la transición de la situación previa a la Primera Guerra Mundial al Nuevo Mundo. Tomó alrededor de 20 años, pero también crearon países árabes. La gente olvida países árabes. Crearon países árabes que antes estaban ocupados por musulmanes, por el Imperio Otomano. Y ya sabes, cuando hoy en día la gente está enojada con algunos países europeos como Hungría, Eslovaquia y Polonia por no aceptar refugiados musulmanes, olvidan que estos países, especialmente Hungría, por cierto, sufrieron mucho por la ocupación musulmana. La historia de Europa hasta, digamos, el siglo XVII, e incluso después de eso fueron atacados una y otra vez por el Imperio Otomano. La razón por la que hoy existen naciones musulmanas en Europa, como por ejemplo en Albania, Bosnia y Macedonia, es todavía un remanente de la ocupación otomana. Así que en realidad fue Europa la que fue atacada muchas veces por los musulmanes, no al revés. Y también en el otro lado, en España, fue el rey francés quien en algún momento logró detener a los musulmanes que intentaban entrar a Francia. España, a la que llamaban Al-Ándalus, hasta el día de hoy la llaman así, Al-Ándalus. Correcto, y todavía sueñan con regresar a España. Sí, todavía ven a España como una tierra ocupada por los infieles. Entonces, estos sentimientos de culpa que tienen los europeos son en muchos casos simplemente totalmente irrelevantes para la historia real. Así es, lamentablemente. Como dijiste, estos revolucionarios están tan adoctrinados que desconocen la historia y solo buscan sentirse moralmente superiores. Presentación de lo que ellos creen que es lo correcto. Y eso está afectando la vida de todos nosotros. Nosotros en Israel ahora estamos abordando esto. No creo que los europeos, y tú también eres guía turístico en Europa, tú tienes contacto con ellos. Algunas palabras finales sobre cómo ves hacia dónde va Europa y cosas de las que te has dado cuenta en tus visitas allá. Sí, Europa Occidental está en decadencia. Europa Occidental está en una situación muy difícil ahora porque aceptaron toda esta oleada de inmigración musulmana. Y no puedes decir una palabra en contra porque entonces te etiquetan de racista, lo cual de nuevo es totalmente irrelevante. No tiene nada que ver con la raza, no tiene nada que ver con el color de piel, tiene que ver con inmigrantes que están tratando de convertir el país que los aceptó en su antiguo país. Y lo dicen muy claramente y abiertamente que quieren islamizar el país. Recientemente vemos en Bélgica y Alemania a personas diciéndoles a los alemanes, si no les gusta, váyanse. Le están diciendo a los alemanes, si no les gusta, entonces váyanse. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con el racismo. Si algunas personas ahí se sienten muy incómodas al respecto, pero tienen miedo de decirlo porque temen ser etiquetadas como racistas. Y Europa Occidental está en una situación muy mala ahora y lo vemos en las calles. Incluso los turistas comentan que se sienten muy diferentes a como era hace 10 o 20 años. Y por otro lado, ves estos países de Europa Central y del Este, países europeos que simplemente bloquearon su frontera. Dijeron, no nos importa lo que la Unión Europea quiera decirnos o las sanciones que nos impongan. No queremos que la gente venga aquí y cambie la naturaleza de nuestro país. Y ellos están en una situación mucho más tranquila. La tasa de criminalidad allá está bajando, mientras que vemos que la tasa de criminalidad en Europa Occidental es como 10 veces más alta que antes. Los resultados hablan por sí mismos. Exactamente. Y creo que ellos, si quieren aprender algo de Israel, es que tienes que hacerlos responsables, porque cuando tenemos árabes, tenemos árabes viviendo en Israel, que son un gran porcentaje de la población aquí, y aún así son ciudadanos respetuosos de la ley y trabajan en todos los aspectos de la vida aquí, incluso en Judea, Samaria y Gaza. Mientras Israel tenía el control de estas áreas, no había el mismo nivel de violaciones y terrorismo que hubo en el momento en que la autoridad palestina tomó el control. Así que creo que ellos, y desafortunadamente, una vez que nosotros
los dejamos libres y les permitimos controlar las cosas, terminó con nosotros teniendo que levantarnos y esta lucha prolongada que tenemos en este momento, que espero que pronto lleguemos a su fin. Y los europeos de Europa tienen que entender que esta lucha que estamos librando es de alguna manera su lucha también. Creo que ellos deben aprender de nosotros, no enseñarnos. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo sobre esto. Sí, es muy gracioso. A veces es gracioso y patético ver a los europeos diciéndonos lo que debemos hacer mientras ellos tienen estos enormes problemas en su propia casa. Irónicamente, creo que Israel ha manejado estas situaciones mucho mejor a lo largo de los años porque vivimos más o menos en paz con los árabes que viven en Israel. Hay una gran minoría árabe en Israel. El 20% de los israelíes son árabes. Y bueno, excepto por problemas aquí y allá, a veces todo está más o menos bien. No tenemos que amarnos, pero vivimos juntos. Sí, sí, exactamente. Establecemos los límites y todo está más o menos claro. Y con la población llamada Palestina en Gaza y Judea y Samaria, sí, la situación es totalmente diferente porque, primero que nada, nunca vivimos con ellos. Siempre ha sido a su lado de alguna manera y ellos están totalmente adoctrinados en en un odio horrendo hacia los judíos e Israel. Por cierto, odio racista hacia los judíos, porque parece como si estuviera bien ser racista contra los judíos. Sobre cualquier otra persona dirías que tenemos que tratar a cada uno individualmente por su personalidad, por su carácter. Cuando se trata de los judíos, parece que es legítimo, e incluso a veces los europeos lo consideran legítimo, que los judíos sean atacados solo por ser judíos, no por ninguna otra razón. Si una sinagoga es incendiada, entonces es por lo que Israel está haciendo y se puede entender. Si se ataca a aficionados de fútbol en algún lugar de Ámsterdam, entonces es por lo que Israel está haciendo. De alguna manera se puede entender. Está bien, dicen que está mal, pero no debería haber ningún pero. Exactamente. Exactamente. Y solo para concluir nuestra conversación, eres de segunda generación de un sobreviviente del Holocausto. Tu padre, que viva muchos años más, ya tiene 100 años. Y Mijael. Mijael, sí. Y las personas que conocen la historia pueden conocerlo como el oficial el policía israelí que escoltó a Eichmann durante el juicio de Eichmann. Y más tarde, durante el juicio, se reveló que él fue uno de los que sufrió abuso. Se llama el 81º golpe. El 81º golpe. Fue golpeado y azotado tu padre en Auschwitz, ¿verdad? Fue cuando recibió estos 80 latigazos, fue en la derrota de Przemyśl. Y después fue deportado a Auschwitz. Lo menciono porque aquí hemos vivido lo peor de la historia y aún así estamos en el Estado de Israel. Tu padre creció aquí y formó una familia maravillosa de la cual eres parte. Le estamos muy agradecidos. Y solo para mostrarles que hemos pasado por momentos difíciles y aunque ahora enfrentamos otra época complicada, ya superamos retos mayores. Superaremos esto también, especialmente ahora que podemos defendernos y protegernos. Así que quiero agradecerte mucho, Tal, por estar con nosotros y seguir con tus sketches de comedia y poner una sonrisa en los eventos que están ocurriendo. Y disfruta tu tiempo y que tengas un viaje seguro. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes por vernos una vez más. Están viendo Straight Up aquí en JNS Televisión en Jerusalén, Israel. Gracias por acompañarnos. Nos vemos de nuevo la próxima semana.